creados para la alabanza de su gloria. Y voy a pedir que me acompañe el libro de Hebreos, capítulo 13, y vamos a leer el verso 15. Hebreos, capítulo 13, verso 15. ¿Lo tiene? Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Creemos en el poder que ella tiene para convertir el alma, como lo dijo el salmista. Es por eso, Señor, que hoy disponemos todo nuestro ser, toda nuestra vida, para que tú nos hables y para que esta enseñanza cumpla su propósito en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de estudiar este pasaje, el verso 15 que acabamos de leer, vamos a mirar algunas cosas importantes y necesarias para poder entender. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Hebreos. ¿Alguno ya lo leyó? Bueno, les voy a hacer una confesión. Cuando comencé la vida cristiana, el libro que menos me gustaba leer era ese, porque no entendía nada. Me parecía, la verdad, bastante extraño. Pero en la medida en que uno empieza a leer, se da cuenta de las riquezas que contiene este libro. Por lo tanto, lo motivo a que dedique un tiempo a leer el libro de Hebreos. Y quiero que miremos algunas cosas que sé que lo van a motivar a eso. El libro de Hebreos fue una carta escrita a judíos. No fue en su contexto escrita a ningún otro tipo de personas, sino ¿a quién? A judíos. Ahora, ¿por qué le escribieron esta carta a los judíos? Porque hubo un grupo de judíos que creyeron en que Jesús era el Mesías prometido. Pero hubo otro grupo de judíos que nunca creyeron, y hasta el día de hoy usted encuentra judíos que no creen que Jesús ya vino. Es decir, no creen que el Mesías ya vino y creen que Jesús fue un profeta más. Todavía lo están esperando. Pero hubo un grupo de judíos que realmente creyeron que Jesús era el Mesías, pero estaban enfrentando una persecución y estaban a punto de abandonar su fe. Por lo tanto, el escritor a los hebreos empieza a motivarlos para que ellos no abandonen su fe, y a través de esta carta él les explica cómo por medio de Jesús se crea un nuevo pacto que es infinitamente mejor que el pacto que antes ellos tenían. ¿Cómo lo hace? El libro de Hebreos, cuando usted empieza a leerlo, empieza a encontrar muchos contrastes. Es decir, el escritor toma a Jesús, el Mesías prometido, y empieza a compararlo con algunas cosas que ellos tenían como algo superior. Por ejemplo, empieza a comparar a Jesús con los profetas y les muestra cómo Jesús es superior a los profetas. Luego lo compara con los ángeles, les muestra cómo Jesús es superior a los ángeles. Luego lo compara con Moisés, luego lo compara con Josué, y en cada comparación muestra cómo Jesús es superior. Luego, como era un pueblo judío que venía de costumbres y tradiciones judías, es decir, ustedes saben que ellos venían de un sistema de sacrificios, él presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote, pero también como la ofrenda perfecta de Dios. Es decir, les muestra todo el plan de salvación a través de la vida de Jesús. Pero al finalizar el libro, que es lo que nos vamos a enfocar hoy, él termina exhortando a los creyentes a varias cosas, desde el capítulo 10 en adelante. Él les dice: hagan uso de ese camino vivo y nuevo hecho con el cuerpo y con la sangre de Jesús y acérquense a Dios. Los exhorta a que se congreguen, como dice allá en Hebreos 10, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Los exhorta también a tener fe. Por eso yo sé que todos ustedes han escuchado algo del Hebreos 11, ¿se acuerdan? Héroes de la fe. Y empieza a nombrar
la fe de cada uno y todo lo que se alcanzó a través de esa fe. Y entonces, ¿qué está haciendo el escritor? Motivándolos a que tengan fe. Los motiva a que sean fieles. Pero al final ya del capítulo, de este libro, que tiene 13 capítulos, lo que hace es recordarle algunos deberes que ellos tienen como cristianos. Les muestra a Jesucristo, lo compara, les demuestra que es mejor que cualquier otro, les muestra cómo Jesús fue el sacrificio perfecto y por último les dice ahora cuáles son los deberes. Y es en lo que me quiero enfocar. Por eso mire brevemente ahí el capítulo 13, si lo tiene a la mano, y vamos a mirar cómo el escritor empieza a recordarle algunos deberes, es decir, nuestra misión como cristianos. ¿Tiene el verso 13? Por ejemplo, verso 1 les dice, permanezca el amor fraternal. Él les dice, uno de los deberes de todo creyente es amarse entre hermanos. Note que no dice, permanezca el amor conyugal, porque es fácil a veces amar a nuestro cónyuge, pero a los demás como que a veces cuesta. No dice permanezca el amor paternal, o el amor maternal, o el amor entre familia, no, el amor fraternal, que tiene que ver con todo. ¿Qué más les dice? No se olviden de la hospitalidad. Les invita a que sean hospitalarios. ¿Qué más dice? Verso 3, acuérdense de los presos. Aunque ahí estaba hablándoles de los presos por causa de la persecución, pero también es un buen recordatorio para nosotros acordarnos de aquellas personas que están presas de la libertad. Verso 4, les recuerda la importancia de tener un hogar honroso. Verso 5, les recuerda a vivir sin avaricia, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y les recuerda la promesa, dice, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 7, acuérdense de vuestros pastores. Note que ese es un deber de la iglesia. Ahí dice, o me lo inventé, ¿no? Ahí dice, ve ahí, dice, acordaos de vuestros pastores. Verso 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Note la misión que deja aquí expresa el escritor al libro de los Hebreos. Pero si usted nota, el versículo que nosotros leímos fue el 15. Y antes, que ese es otro deber, antes de ese deber, del deber 15, a partir del verso 10, él hace una explicación necesaria para que podamos entender el deber que leímos al principio. Miren lo que dice el verso 10. Se lo voy a leer, presta atención, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Pregunto, ¿entendieron eso? Sinceramente, no, yo tampoco lo entendía. ¿Por qué? Recordemos, ¿a quién les escribió eso? A los judíos. Recordemos, los judíos tenían una costumbre de años que Dios dio para la presentación de sacrificios y de cómo hacerlos. Entonces, cuando nosotros leemos esto, no es fácil entenderlo, porque no es nuestro contexto. Es como si nosotros le escribiéramos a un judío cómo se toma transporte en Bogotá. Le dijéramos, mira, lo primero que tienes que hacer es agarrar el CID. Y luego de que te montes al CID, él te va a llevar al portal y cuando llegues al portal vas a sacar tu tarjeta de llave y vas a pasar la entrada y luego te vas a parar en las puertas y no necesitas hacer fuerza para entrar porque te van a entrar. Y vas a sentir que todo el mundo te acaricia, pero no te están acariciando, te están robando el celular. Pregunto, ¿el judío entendería ese lenguaje? No, él diría, ¿pero qué es esto? Esto es una locura. De igual manera, para nosotros no lo entendemos, pero lo que está haciendo, y quiero para que lo podamos comprender, recordar que él les estaba diciendo
o recordando a los judíos cómo funcionaban los sacrificios. Recordemos algo, miren. El hombre peca, se separa de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios crea un sistema de sacrificios a través del cual el hombre puede sentir que adora a Dios y que su relación es restaurada con Él. ¿En dónde se llevaba a cabo eso? ¿Lo recuerdan? Tabernáculo. Lo primero que hacen es, Dios manda hacer un tabernáculo, recuerden, con un lugar, con un altar de sacrificio donde mataban el animal. Luego seguía la fuente de bronce donde el sacerdote se bañaba las manos. Luego seguía el lugar santo donde el sacerdote presentaba y rociaba la sangre y presentaba algunas cosas. Y luego entraban al lugar santísimo. Todo ese proceso era la manera como los judíos se acercaban a Dios. Ahora, ese tabernáculo, cuando vino David y ya estaba gobernando, ese tabernáculo se acabó. ¿Qué hicieron? Vino el hijo de David llamado Salomón y ¿qué construyó? Un templo que se conoce como el templo de Salomón. Y en ese templo de Salomón se hacía exactamente lo mismo. Pero ustedes saben que el pueblo pecó, vino Babilonia y los conquistó, y en el 586 antes de Cristo, ¿sabe qué hicieron con el templo de Salomón? Lo destruyeron completamente. No había lugar de adoración, no había lugar de sacrificio, y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero la historia dice que Dios permitió que algunos volvieran a Jerusalén, dentro de ellos un hombre llamado Zorobabel, y él reconstruyó el templo. Usted lo lee en el libro de Esdras. Pero el templo que él reconstruye ya no es igual de magnífico al de Salomón, sino es un templo, llamémoslo más o menos, para poder seguir haciendo ¿qué? Sacrificios y seguir presentando ofrenda y seguir adorando a Dios. En el año 17 antes de Cristo, Herodes, que era, recuerde que el Imperio Romano conquista Israel, la zona de Israel y todo medio mundo conocido de su época. Herodes les ayuda a reedificar ese templo y lo pone bien bonito. Es decir, cuando Cristo vino, el templo que estaba construido ¿cuál era? El de Herodes. Y ahí, ¿qué se hacían? Sacrificios y todo este proceso. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es importante. Y ahorita van a ver por qué. ¿Qué les está diciendo el escritor a ellos? Les está recordando un día especial que se hacía en ese entonces en el templo de Herodes, conocido como el templo de Herodes. Era el día de la expiación. Dios había establecido un día en el cual el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero primero habiendo efectuado un sacrificio. ¿Cómo era el sacrificio? Tomaban 2 corderos. Uno de ellos le imponían las manos sobre él, el sacerdote oraba y de alguna manera era como si los pecados se hubiesen puesto sobre ese cordero y lo soltaban al desierto para que los pecados se alejaran. El otro que quedaba, lo degollaban, tomaban de la sangre de él, no se la tomaban, no, sino tomaban de su sangre para hacer el sacrificio, pero el cuerpo del animal lo sacaban fuera del campamento y allí lo quemaban. Ahora leamos otra vez este verso. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. ¿Ahora sí lo entendimos? ¿Seguro que sí? Ahora ya es claro. ¿Qué les está recordando él? El día de la expiación. Les está recordando cómo funcionaba el sacrificio del día de la expiación. Ahora mire el verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ¿qué hizo? Padeció fuera de la puerta. ¿Qué está haciendo allí el escritor? Les está comparando el sacrificio del día de la expiación con el sacrificio que Jesús hizo. Y les está mostrando cómo el sacrificio de Jesús fue completamente perfecto
y que de ahí en adelante, porque ya había sido un sacrificio perfecto, las cosas iban a ser diferentes para aquel que creyera. Ahora sí miremos el verso 13. En el verso 13, por cuanto ya Cristo hizo el sacrificio perfecto, Él les hace una invitación. Mire cuál es. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo algo. Como ya Cristo hizo un sacrificio perfecto, tenemos que hacer algo. ¿Qué es? Salir fuera del campamento. Les estaba diciendo, Cristo ya anuló todas las costumbres y sacrificios antiguos. Les está diciendo, salgan de su antigua religión y sus costumbres. De alguna manera usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Entonces eso es como una historia de los judíos y yo no soy judío. Mire, eso tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos tener una verdadera adoración y una verdadera alabanza a Dios, necesitamos salir de nuestra antigua religión. ¿A qué me refiero? Usted y yo, en su gran mayoría, fuimos influenciados por dos religiones. Número uno, la católica. Yo fui católico, bueno, o no fui o me llevaban y yo pues pertenecía, digámoslo, a esa religión. Y dentro de esa religión, ¿qué nos enseñaron? Cristo salva, pero necesita unas obras adicionales. Es decir, lo que hizo Cristo no fue suficiente. ¿Qué obras adicionales nos enseñaron? Por ejemplo, los sacramentos. ¿Recuerdan qué pasaba con un niño si no era bautizado? ¿Cómo? ¿Sí? Oiga, que tocaba bautizarlo porque si se moría se iba ¿para dónde? Para el limbo, llamaban ellos. ¿Sí o no? Ahora, uno mira en la Biblia y eso no existe. Pero escuche, estaban añadiendo una obra para que la salvación fuese perfecta o completa. ¿Qué más nos colocaron? Penitencias. Cuando uno iba a confesarse, cuando yo fui a hacer la primera comunión, me dijeron que tenía que confesarme, yo no vaya y le hice, acúsame, padre, que no le hice caso a mi mamá, y bueno. La obra de Jesús no es suficiente para ellos, ¿por qué? Porque le ponen a uno una penitencia. Tiene que orar o rezar tantos Aves Marías, tantos Padres Nuestros. Es decir, hay una costumbre que nos impide adorar de una manera correcta, porque estamos convencidos que tenemos que hacer primero algo. Penitencias, yo vi cuando mi papá me llevaba a la iglesia católica, gente entraba de rodillas. ¿Por qué? Porque creían que tenían que hacer eso para conmover a Dios. Otros subían a Monserrate con frijoles. Yo lo hice, o sea, yo probé y me fue bien, porque yo primero cociné los frijoles. El problema fue la pecueca que tuve de ahí en adelante, pero no, mentiras, es bromeando. Todo es bromeando, tanto la pecueca como los frijoles. Pero ¿a qué voy? A que la gente buscaba hacer algo. En Semana Santa habían los 1000 Jesuses. No sé si alguien recuerda. Tenían que decir 1000 veces Jesús. ¿Para qué? No recuerdo, pero con las pepitas, Jesús, 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 Jesús. Note cómo una tradición nos llevó a creer que necesitábamos hacer algo más. Por eso le digo, nosotros tenemos que salir de ahí. Pero ¿qué pasa? Muchos salimos de ahí y entramos a un cristianismo no bíblico. No bíblico. Por eso hoy en día cuando la gente me pregunta, ¿y usted qué es? Yo digo, soy un cristiano bíblico. ¿Por qué? Porque si digo que soy solo cristiano, la gente nos relaciona con muchos que se llaman cristianos y hacen unas locuras, hermano, que da uno pena. Entonces, estuvimos influenciados por un cristianismo bíblico que nos enseñó lo mismo. La obra de Jesús nos salvó, pero necesita algo más. ¿Qué necesito? Pacto, hermano. Porque si usted quiere que sus hijos se salven, tiene que dar dinero. ¿Qué tengo que hacer? Sirva, hermano.
Porque si usted no le sirve a Dios, hermano, Dios no va a tener cuenta suya. Dios lo va a olvidar a usted. Y tomaban un pasaje que decía, por cuanto desechaste el sacerdocio, Dios se olvidará de tus hijos. Y uno, uy, Dios mío, que eso no me vaya a pasar. Entonces nos manipularon y creímos que necesitábamos hacer algo más. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de todo eso. ¿Por qué? La Biblia nos dice que nuestra salvación fue por gracia. Y la palabra gracia significa regalo inmerecido. No tenemos que hacer nada más. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, lo que está haciendo el escritor es sacándolos de su antigua religión, pero mire para qué. Volvamos ahí al verso 13. Salgamos pues, ¿hacia dónde? A Él. ¿A quién? A Cristo. Note que primero habla de Jesús en el verso 12, dice, por lo cual también Jesús. Y luego dice, salgamos pues a Él. Cuando yo salgo de mi antigua religión y costumbres, tengo que dirigirme no a otra religión, no a otra tradición, sino ¿a quién? A Jesús. Tengo que venir a Jesús, al Evangelio, hermano. A veces hay personas que dicen, ¿ustedes por qué son tan cansones? Solo Evangelio, Evangelio, Evangelio. Porque es que si yo salgo de una costumbre y no voy al Evangelio o no voy a Jesús a través del Evangelio, vuelvo a lo mismo, hermano. Mi salvación pareciese incompleta. Pero la invitación es que hagamos lo que hizo Pablo. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2. ¿Lo tiene? Dice Pablo, 1 Corintios 2, 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, ¿cuál es la invitación o qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Toda costumbre y tradición que nos diga que tenemos que hacer algo más, hay que dejarla fuera. Pero no quedarnos ahí. Tenemos que proponernos, como lo hizo Pablo, conocer a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, conocer la obra de Jesús. No podemos hacerlo de otra manera. Y mire lo que sigue diciendo. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Qué significa esto? Recuerde que cuando yo salgo para seguir a Jesús, esto demanda disposición firme a obedecer los mandamientos. No es que yo digo, yo me cansé de la católica, me voy para el cristianismo, pero yo tengo a Jesús de lejitos y yo no me voy a comprometer mucho con Él. No, eso no funciona. Yo salí de un cristianismo no bíblico, ahora quiero un cristianismo bíblico, pero Jesús de lejitos. No. El Señor mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Es decir, eso no es solo voy a estar ahí a ver qué pasa, no. Si realmente yo quiero adorar a Dios y alabarlo como Él anhela y como Él merece, yo tengo que tomar una decisión, si podemos llamarlo así, o disponer realmente mi corazón para obedecer al Señor. De lo contrario no funciona, hermano. Porque mi adoración no va a ser igual, y ya ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Entonces, debe haber una disposición para seguir al Señor. Yo recuerdo que en el año 94, más o menos, escuché una canción, yo llevaba como un año de haber conocido de Dios, y escuché una canción de un hombre que se llamaba, no sé si ya murió, Marino Stanislao. No sé si alguien escuchó. ¿Sí? Él es ya viejo y de la época cristiana vieja. Pero la canción era como un ritmo así, como un poquito salsero. Y decía, he decidido seguir a Cristo. No sé si lo escuchó. He decidido, sí, seguir a Cristo.
Y el coro me fascinaba porque decía, si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y eso debe ser algo que de alguna manera debe marcar nuestra vida como creyentes. Si realmente he creído en la obra de Jesucristo de manera completa y he salido de todo aquello que me decía que tenía que hacer algo más y he venido en pos de Cristo, no debe ser por un mes, por 2 meses, por un año, mientras se me mejora la situación, mientras pruebo a ver qué tal es el Señor. No, es una decisión firme, porque esto determina lo que viene de ahí en adelante. No es algo por probar. Jesucristo no es algo más que podemos añadirle a nuestra vida. Jesucristo es nuestra vida. Y mire lo que sigue diciendo, verso 14. Ya casi entramos, esto es la introducción. No mentiras. O bueno, un poquito. Dice verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Note lo que está haciendo el escritor a los judíos. Nos invita a buscar la ciudad permanente. ¿A qué se me refiere? ¿O a qué se refiere el escritor? Recuerde que para los judíos Jerusalén es todo, hermano. De hecho, ellos se reunían allí para las fiestas que Dios había instituido, viajaban de muchos lugares y se reunían allí. Pero el escritor les está diciendo, olvídense de Jerusalén, porque hay una ciudad permanente. Esta ciudad va a ser temporal, pero hay una permanente. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? La Biblia dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Colosenses, el apóstol Pablo dijo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de abajo. Es decir, de alguna manera, ir más allá. Entonces, concluimos esta pequeña introducción. Necesitamos haber entendido y creído totalmente en la obra de Jesús. Pregunto, ¿usted ya lo entendió? ¿Sabe exactamente lo que Jesucristo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? ¿Sabe para qué lo hizo? Porque esto es lo que les está recordando el escritor antes de darles el siguiente deber. Cuando nosotros lo hemos entendido, salimos de lo antiguo, tomamos la decisión de ir en pos de Jesús, nos negamos a nosotros mismos y estamos listos para el siguiente deber. Verso 15. ¿Qué dice? Ahora sí, verso 15. Así que, es decir, por tanto, o por causa de lo anterior, ¿qué debemos de hacer? Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí está el siguiente deber. ¿Cuál es el deber del creyente según este pasaje? Alabar a Dios. Pregunto, o pregúntese, de manera natural, ¿a usted le nace alabarlo a Él? ¿O es una carga? ¿O es algo que incomoda? ¿O es algo que solo hace cuando estamos acá? ¿Por qué lo digo? Porque un deber de todo aquel que ha sido salvado por el Señor y que ha pasado por este proceso que vimos hace un momento, es que glorifica al Señor. Recuerde lo que hablamos al principio. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Si usted mira ya en el libro de Efesios, en el capítulo 1, dice que nosotros fuimos adoptados y hechos sus hijos para la alabanza de su gloria. Es decir, nuestro propósito aquí en la tierra es alabar a Dios. ¿Qué es alabar? Alabar significa reconocer virtudes. Alabar significa elogiar. Alabar significa exaltar con palabras. Eso es alabar. Por ejemplo, cuando usted alaba a su esposa, imagínese que su esposa se manda a cortar el cabello, se hace un cambio de pintura, se compró una blusa y un pantalón,
y de pronto usted no la ha visto porque usted estaba trabajando y apenas usted la ve y ella ¿qué está esperando? Que la lave, ¿sí o no? Y entonces ella le dice, ¿cómo me veo? Y usted, ¿bien? ¿No le ha pasado? No. Espero que no, si no se mete en problemas. Ella está esperando que la laven, es decir, que con palabras exalten cómo quedó. El problema de hogares, hay muchos, no aquí, gracias a Dios, aquí no pasa, es que algunos maridos no alaban a su esposa, pero ella se arregla y sale a la calle y el vecino sí la alaba. Uy, vecina, ¿cómo le quedó de lindo ese corte? Y ella se siente bien porque ella fue creada. ¿No ha notado que las mujeres siempre se visten bonito? En serio, siempre las mujeres, si uno de hombre es como más dejado, pero la mujer siempre se arregla, se maquilla y busca verse bonita. ¿Por qué? Porque ella necesita que aquel hombre que Dios colocó a su lado le dé esa alabanza. De la misma manera, usted y yo fuimos creados para lo mismo con Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo actúo yo con Dios? Igual que con la esposa. Él se muestra maravilloso todo el tiempo, proveedor todo el tiempo, amoroso todo el tiempo, y uno hubiera podido darme más. ¿Cuál es mi actitud? Por eso en este pasaje o este texto nos muestra algunos elementos que son esenciales para esa alabanza que Dios pide de nosotros. Miremos cuáles son. Leamos el verso 15. Dice, así que ofrezcamos siempre ¿a quién? A Dios. Lo primero que encontramos es que la alabanza es solo para Dios. ¿Solo para quién? Para Dios. Ahora, paréntesis, no significa que usted no le pueda echar un piropo a su esposa o alabar un logro de sus hijos, no, es diferente. Pero en cuanto a posición espiritual, toda la alabanza es exclusivamente para Él. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. El texto nos está diciendo que nuestro primer o principal objetivo de adoración es Dios, no debe haber otro. ¿Recuerdan los mandamientos? Miremos ahí en Éxodo, acompáñenme a Éxodo 20, por favor, verso 3. Antes del Señor pedir que no matemos, que no robemos, que no hagamos nada malo, lo primero que pide es que lo adoremos solo a Él. Éxodo 20, miren lo que dice, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Escuche el verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás o las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, mire, la alabanza no es para los ángeles. No es que, ay, que el ángel de mi guarda, mi dulce compañía. ¿Qué más dice? No me desampares, Ahora, ¿qué dice el Salmo 34? A eso. Y ahorita lo vamos a mirar. Entonces, mire, no es alabanza a los ángeles, no es alabanza a los hombres. A veces uno encuentra personas que alaban más al hombre que a Dios. Ay, el pastor. Pastor, ¿cómo está? Pero con Dios sí no es así. Y uno va a la casa de pronto de alguno y así estén disgustados, ¿cómo se tratan cuando está el pastor? Bien, ¿sí o no? Mi amor, dime, ¿me ayudas con esto? Claro. Y si de pronto el marido está sirviendo y se le regó algo y se le rompió un vaso, la esposa le dice, no te preocupes, yo te ayudo. Pregunto, ¿le dice lo mismo cuando no está el pastor? ¿Por qué? Porque a veces le tememos más al hombre que a Dios.
Usted no tiene que alabar a ninguna persona, solo a Dios, porque para eso fuimos creados. Y Él debe ser, una vez más, el objeto de nuestra adoración. Cuando el hombre le ofrece su alabanza a cualquier criatura antes del Creador, eso se llama idolatría. Y es el pecado, hermano, que más aborrece el Señor. ¿Saben por qué el pueblo de Israel sufrió tanto y Dios le permitió todo lo que les permitió? Por un solo pecado, idolatría. Y lo llevó al extremo, al punto tal que el pueblo de Israel se curó de la idolatría. Hoy en día, ningún judío alaba a alguien o a un Dios diferente que al verdadero Dios. Entonces nosotros no podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque la idolatría es una de las trampas más grandes que enfrenta el pueblo de Dios. Porque los ídolos hoy en día para nosotros ya no son las imágenes, no, los ídolos están cerquita, hermano. Algunos idolatran al marido, como mi esposa, no, mentira. No. Ella solo alaba al Señor. Algunos idolatran al marido, no, es que mi marido, y si mi marido, y si... No, mi hijo, y es que es lo que diga mi hijo. O el trabajo, no, es que si yo pierdo este trabajo se acaba el mundo. Algunos tienen una idolatría por algunas cosas que está ocupando el primer lugar de su corazón. Y es más importante eso que el mismo Dios. ¿Por qué? Porque organizan toda su agenda alrededor de su ídolo antes que sacar los tiempos para el Señor. ¿Va a orar? No, yo no tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas. Pregunto, ¿quién está de primeras? ¿Leyó la Biblia? No, yo no tengo tiempo para esto, hermano, me toca trabajar, a mí me toca hacer esto, a mí me toca hacer aquello. Pregunto, ¿Dios está en primer lugar? Recuerda que el Señor Jesús dijo que el primer y gran mandamiento, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo, hermano. Tu mente, tu alma, tus fuerzas. Absolutamente con todo. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros adoramos a lo que amamos. Lo que usted más ama, usted lo adora. Cuando uno tiene un hijo, uno lo ama. Y sin darse cuenta, lo alaba todo el tiempo. Así sea feo. Cuando nace es arrugado, está morado, tiene las marcas del nacimiento y uno, uy, tan lindo ese chino, mire. Y uno cree que es una belleza. Los demás miran y dicen, qué chino tan feo. Pero a uno, ¿cómo le parece? Lindo. ¿Por qué? Porque lo ama. Si no lo amara, sería el chino más feo del mundo. Pero como uno lo ama, lo mismo pasa cuando uno se enamora. Cuando mi esposa se enamoró de mí, yo era el más lindo para ella. Ella, y todavía, ¿no? Porque estamos enamorados. Pero es así. Y de pronto usted se enamora y dice, y le cuenta a las amigas, uy, me enamoré, tengo un novio lo más de lindo, es el más hermoso. Sus amigas lo ven y dicen, está feo ese man. Pero ¿por qué lo alaba y lo adora? Porque lo ama. Lo ama. Recuerde que la belleza está en los ojos del que ve. Cuando yo nací, el médico dijo, no, mejor no le digo. Cuando yo nací era bien feíto, entonces el médico dijo, si vuela es un murciélago. Y no volé. No, mentira, se molesta. Pero mire, ¿a qué voy? Fuimos creados para adorar, nunca lo olvides. Jamás olvides eso, para adorar y para alabar ¿a quién? A nuestro Señor. Y si nosotros no estamos alabando a nuestro Señor, se lo aseguro, estamos alabando otra cosa. Pero nunca el ser humano se queda sin ningún objeto de adoración. Siempre tiene un objeto de adoración. Por eso tenemos que verificar cuál es. Pregúntese hoy, ¿es Dios su objeto de adoración realmente? ¿Realmente usted daría todo por Él? ¿Realmente Él es lo más importante? Porque si no lo es, le tengo una mala noticia. Usted no ha entendido el sacrificio que Jesucristo hizo. No lo ha entendido realmente. Segunda cosa. Dice, verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio
de alabanza. La segunda cosa es que la alabanza debe ser continua. Lea conmigo. Ofrezcamos cuando. ¿Qué dice ahí? Así que ofrezcamos cuando. Siempre a Dios. Siempre. Nuestra alabanza debe ser en todo tiempo. Ahora sí, mire lo que dice el Salmo 34:1. Dice, ¿se acuerda de esa canción? Eso la hemos cantado, este salmo acá. Dice, bendeciré a Jehová ¿cuándo? En todo tiempo. Escuche, su alabanza estará de continuo en mi boca. Note que el salmista no dice que va a bendecir o alabar al Señor en ciertos momentos. No, ¿cuándo? En todo tiempo. Es decir, en tiempo de sol, en tiempo de lluvia. En tiempos donde las cosas van bien, pero también donde las cosas van mal. En tiempos donde tenemos salud, pero en tiempos donde a veces enfermamos. En tiempos donde Dios ha dado, pero también en tiempos donde Dios ha quitado. Nosotros necesitamos o debemos, según la palabra, alabar al Señor en todo tiempo. Ahora, yo sé que hay momentos donde no es fácil alabar al Señor. Hay momentos donde luchamos, hermano, como que nuestra alabanza no fluye. Esos momentos difíciles de prueba, donde como que dentro de nosotros no sale lo que tiene que salir. Recuerde algo, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que hay en nuestro corazón será manifestado especialmente en los tiempos de prueba. ¿Se acuerdan del pastor que un día estaba en la iglesia clavando una puntilla y llegó un niño, lo miraba y el pastor, ¿y este chino qué? Y el niño se volteaba y lo miraba y el pastor ahí clavando la puntilla le dijo, bueno, ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué es lo que tanto mira? Dijo, es que yo quiero saber qué dice un pastor cuando se machuca un dedo. Yo le pregunto, ¿usted qué dice? ¿Qué sale de su boca cuando se machuca un dedo? ¿Ah? Algunos, ay, 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 y otros, ay. O sale un gloria a Dios, Señor, gracias, ¿no? Porque recuerde, debemos de alabar a Dios, ¿cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Recuerdan a Pablo y Silas? La Biblia dice que Pablo y Silas, por predicar el Evangelio, no habían hecho nada malo, los toman presos, los llevan a lo profundo de una cárcel, y dice ahí en Hechos 16:25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué hicieron en momentos de dificultad? Alabar al Señor. ¿Qué habían hecho de malo? Nada. ¿Era injusto? Sí. Pero a veces nosotros tomamos los momentos injustos para excusarnos de nuestra alabanza al Señor. ¿Sí o no? No, Señor, es que yo no me merecía eso. Yo he sido bueno toda la vida, o he sido buena y he hecho lo mejor. ¿Y cómo me va a pasar esto? Yo no vuelvo a alabar. Y hacen paro de alabanza. ¿Se ha visto que hay cristianos que están en paro de alabanza con el Señor? Estoy bravo contigo, no vuelvo a alabarte. Pero usted nota que ellos, aunque fue un momento de injusticia y en el momento más difícil, oraron, pero escuchen, no oraron para salir de la cárcel. No cantaron para salir de la cárcel. ¿Por qué lo digo? Porque usted lee los versos siguientes y dice que vino un temblor como un terremoto, las puertas se abrieron y el carcelero dijo, estos manes se volaron. Y cogió una espada y se iba a matar. Y Pablo le dijo, no hagas eso, que aquí estamos. Entonces note que si ellos hubiesen orado para salir de ahí, apenas abrieron las puertas, ¿qué hubieran hecho? Salir corriendo. Pero ellos ¿qué? Estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo? Alabando al Señor en tiempos difíciles. ¿Y cómo lo hicieron? ¿En el corazón? ¿O de una manera que se escuchaba? Note, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos
¿qué pasa? Los oían. Entonces ellos alababan al Señor sin temor y sin miedo. Y así debe de ser. ¿Y cómo? Continuo. Tercero y último, porque último no, tercero. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, y este es el que más me gusta. ¿Por medio de quién? ¿De cuál él? De Jesús. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, porque está hablando de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, escuche lo más importante de todo esto. La alabanza que agrada a Dios es aquella que ofrecemos por medio ¿de quién? De Jesús. Si usted viene no por medio de Jesús a ofrecer la alabanza a Dios, hermano, perdió el año. Por eso, volvemos al inicio. Debemos haber entendido la obra de Jesucristo, haber creído en ella, porque ahí es cuando estamos en Él y es a través de Él que nosotros podemos venir a Dios y ofrecerle una alabanza de la cual Él se agrada. Miren, ¿se acuerdan del templo de Herodes? En el año 70 después de Cristo vino un hombre llamado Tito, emperador romano, hijo de un señor Vespasiano, y atacó a Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo con el templo? Lo destruyó. Por eso hoy usted va y ya no hay templo. ¿Saben qué hay? Una pared, y esa pared es conocida como el Muro de los Lamentos. Y ahí es donde van los judíos y oran y escriben papelitos y los meten. ¿Se ha visto que tienen esa práctica? Entonces, ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hasta ahí, después del año 70, después de Cristo, ya los judíos no tenían un lugar donde adorar. Ellos adoraban en el templo, sacrificaban en el templo y luego no había nada. Por eso, miren lo que dice Juan 4:20 para poder entenderlo. Juan 4:20. En el libro de Juan, capítulo 4, Jesús está hablando con una mujer samaritana. Les recuerdo para entenderlo un poco. El pueblo de Israel, luego de que murió Salomón, se dividió en dos. Reino del norte, y ellos crearon una capital que se llamaba Samaria. Reino del sur, quedaron solo 2 tribus, en el reino del norte 10, reino del sur 2, y ellos quedaron con una capital llamada Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el templo todavía. Entonces, los samaritanos, ¿quiénes eran? Eran judíos no de pura raza, llamémoslo así. Los de Jerusalén, los de abajo, eran de pura raza. Los de arriba eran como los criollos. Eran mezclados, como usted y yo. En nosotros hay una mezcla de sambo con mestizo, con indígena y español. De ahí nacimos nosotros. Entonces, ellos tenían una mezcla. Ellos crearon un lugar de adoración. Jesús, la samaritana lo reconoce como judío y mire lo que le dice, Juan 4:20. La samaritana dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿En dónde? En Samaria. Y luego dice, y vosotros decís, es decir, los judíos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y mire la respuesta del Señor. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, es decir, en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué le estaba diciendo? Que iba a llegar un momento donde no iba a haber lugar de adoración. Ya no iba a haber templo. Y el único lugar de adoración sería a través de ¿quién? De Jesús. ¿No le parece bonito eso? A mí la verdad me parece muy bacano. Saber que yo no tengo que estar aquí para adorar a Dios porque no es este templo o este auditorio o esta iglesia o este salón. No, yo tengo que estar en Cristo para poder adorar a mi Señor. Es el único requisito que necesito. Entonces, ya no había templo, no habían sacrificios, no habían sacerdotes, porque la adoración y la alabanza del nuevo pacto es una adoración inspirada y centrada en Jesucristo. Por eso le digo, si usted está en Cristo,
de una forma natural, usted va a alabar al Señor. Lo va a adorar a Él. Ahora, podríamos decir que nuestro lugar de reunión con Dios, ¿saben dónde nos reunimos nosotros con Dios? En Cristo. No es aquí. Usted se reúne con Dios y lo adora ¿en dónde? En Cristo. ¿Por qué? Por dos razones. La Biblia dice que el único mediador entre la relación con Dios y mi relación es ¿quién? Jesucristo, no hay otro. Es decir, sin Él, yo no tengo la oportunidad de relacionarme con Dios. La Biblia también dice que nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Es decir, yo no tengo ningún otro medio de reunirme con Dios, sino a través de Jesús. Solo, verso 15, veámoslo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Solo a través de Jesús es como el único puente para ofrecer nuestras alabanzas a Dios. ¿Nota la importancia de estar en Cristo? Y por último, y cerramos ahí, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí nos está diciendo algo, la alabanza se hace ¿con qué? Con nuestros labios, no con nuestro corazón. No solo con el corazón. El Señor pide que nuestra alabanza salga de aquí, que sea una alabanza que se escuche, que sea una alabanza que Él pueda ser expresada a otros, una alabanza que otros escuchen, porque como lo decía ahorita mi amada cuando ministraba, cuando nosotros cantamos a Dios nos estamos edificando los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estamos expresando las grandezas de Dios y el hermano que está al lado está escuchando las grandezas de Dios. Cuando usted alaba al Señor, usted está permitiendo que toda la congregación se edifique. Cuando usted está en cualquier lugar y habla bien de Dios, usted está edificando al que está al lado. Por eso nuestra alabanza tiene que ser con nuestra boca. Recuerde, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted está enamorada o enamorada de Jesús, todo lo que sale de su corazón va a ser bueno para Él. ¿Amén? Entonces, tenemos un altar que es la cruz, un sumo sacerdote que es Jesús, a través del cual podemos ofrecer sacrificios, pero ya no sacrificios de obras nuestras o sangrientos como en la antigüedad, sino como dice acá, sacrificio de alabanza, fruto de labios. ¿Amén? Colóquese en pie y vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hoy, a través de tu palabra, tú nos has querido recordar la obra más importante que alguien ha hecho para nosotros. Tal vez en nuestra mente podemos recordar el amor de alguna persona, el buen trato de alguien, la ayuda de alguien, la generosidad, pero ninguna de esas cosas tiene el valor y es tan importante como lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Dios, hoy a entender completamente, Dios, y a aceptar que la obra de Jesucristo fue necesaria por causa de nuestro pecado, pero que fue completa. Fue completa. Tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y nosotros habíamos cometido pecado. Y no había nada en nuestra vida que pudiese acercarnos a ti.
pero tú lo proveíste todo a través de Jesús. Gracias, Señor. Creemos que Él fue el sacrificio perfecto. Creemos, como dice la Escritura, que Él se presentó una vez y para siempre. No hay más sacrificio. No hay nada que yo tenga que hacer, ninguna obra adicional para alcanzar la gracia de la salvación. Ayúdame a entenderlo, Señor. Hoy acepto el sacrificio de Jesús como suficiente para mi vida. Lo acepto, Señor. Creo en esa obra completa y por lo tanto salgo de toda religión, de toda influencia que ha llevado a mi vida a creer que tengo que hacer algo más. Porque cuando he creído eso, me siento culpable cuando no lo hago. Porque cuando he creído que yo tengo que hacer una obra adicional, siento que no he sido perdonado, siento que no tengo relación contigo y que de alguna manera en mi vida hay que hacer alguna cosa para poder estar bien. Pero hoy he entendido, Señor, que no tengo nada que hacer sino solamente creer en tu obra, Dios. Y creer que por tu gracia tú me has dado salvación. Hoy creo que mi relación contigo está completamente restaurada. Está completamente restaurada, Señor. Que puedo, como dice la Escritura, venir a través del camino vivo y nuevo, hecho con el cuerpo y con la sangre de Jesús, y acercarme ante el trono de la gracia para hallar consuelo, para hallar refugio. Es por eso, Señor, que hoy, a través de Jesús, yo vengo a ti, Señor. Estoy en Cristo porque tu palabra lo expresa así. Estoy en Cristo. Y por cuanto estoy en Cristo, yo puedo venir ante tu presencia. Hoy, a través de Cristo, me acerco a ti, Señor. Me acerco para alabarte, Dios. Me acerco para adorarte. Me acerco para darte gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por amarme, Dios, cuando no lo merecía. Gracias por amarme cuando era pecador. Gracias por amarme cuando era tu enemigo. Gracias por amarme cuando era débil. Gracias, Dios, por ese amor manifestado en la cruz. Gracias, Señor. Y yo le invito a que en esta hora usted pueda abrir sus labios y pueda expresar lo que hay en su corazón para Dios. Alábelo, alábelo, abra sus labios. Fuimos creados para eso. Fuimos redimidos para la alabanza de su gloria. Abra sus labios, Él desea que le ofrezcamos sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiese su nombre. Empiece a expresarle cuán importante Él es para usted. Empiece a expresarle cuánto lo ama. Empiece a expresarle que Él es suficiente para su vida, que usted no necesita otra cosa cuando lo tiene a Él. Empiece a expresarle y a darle gracias por la provisión que ha tenido, por el cuidado, por todo lo que le ha permitido vivir hasta el día de hoy. Dele gracias por su cónyuge, dele gracias por sus hijos, dele gracias. Alábelo en esta hora, alábelo, abra sus labios y alábelo, adórelo a Él. Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. Solo Él es digno. Y nosotros como iglesia estamos llamados a exaltar su nombre. Y dice su palabra que cuando la iglesia está reunida, Él está ahí en medio de ellos. Él está aquí. Adórenlo, adórenlo. Exprésele lo que hay en su corazón. Que hoy usted pueda sentir la satisfacción de cumplir su
propósito, que es alabarle y adorarle a Él. Alábelo, adórenlo, dile: Señor, hoy te doy gracias. Gracias por salvarme. Gracias por permitirme conocerte. Gracias por guardar mi vida hasta el día de hoy. Gracias porque tú has provisto a pesar de todas mis dificultades y me has mostrado que tú eres un Dios fiel. Ayúdame a alabarte todos los días de mi vida, en todo tiempo, en toda circunstancia. Que mi vida, mi casa, mi hogar esté lleno de palabras que confiesan tu nombre y te alaban, porque para ello fui creado. Hoy te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendigo. Te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. ¿Cuántos pudieron alabarlo ahí? Gloria a Dios por eso.